En teoría, por ser solamente de punteo, esta tablatura para la canción de Paraliza debería ser más fácil de entender. Sin embargo, hay un gran desafío que es el uso de la mano derecha. Ya lo he explicado en varios de los videos anteriores, de los tutoriales, cómo debe colocarse correctamente la mano derecha con un dedo para cada cuerda y la digitación correcta, guiándose por lo que es la guitarra clásica. Es decir, debes hacer tu curso de guitarra clásica para que entiendas bien cómo se usa la mano derecha, sobre todo para una canción con una versión como esta, una transcripción, si se pudiera decir, de la canción Paraliza, porque la mayoría de la canción es a través del punteo y se tiene que ejecutar bien a través de la mano derecha. Con la mano izquierda no pasa nada fuera de lo común en el transcurso de la canción, con los otros elementos que le he comentado de usar un espacio, un dedo en cada espacio, de 4 en 4, y así poder distribuir mejor la digitación y la mano izquierda en todo lo que es el diapasón. Voy a aprovechar mostrarles este acetato que tengo por acá. Saben que el video anterior fue sobre Concierto en la Llanura y recientemente escuché una versión de ese tema en las manos de Freddy Reina, este gran cuatrista. Y bueno, si lo buscan por allí lo pueden encontrar en YouTube. Tenía estos discos por acá y recordé que hice la versión anterior del tutorial de Concierto en la Llanura, y por ahí en YouTube está una versión de Concierto en la Llanura en manos de Freddy Reina, así que se las recomiendo que escuchen. Un saludo de agradecimiento a todos los que han escrito, han dejado los comentarios y están pendientes allí, recomendándome incluso algunos temas. Quiero, bueno, en este caso dejar para el final la canción, la interpretación completa de la canción, para que puedan apreciar, porque es uno de los recursos utilizados. Está la tablatura que voy a dejar allí, que está allí como siempre en la descripción, pero aparte de eso siempre es bueno tener la referencia, no solo la canción original, sino la manera en la que se hace aquí en el instrumento. Vamos a hablar de los enlaces. Allí en la descripción van a encontrar una serie de enlaces. Va a estar el enlace de mi perfil de Spotify, va a estar el enlace de mi perfil, de mi enlace donde están todos los enlaces de mis redes. Está también el enlace donde pueden descargar la canción que está allí interpretada, el audio de la canción, tanto en su versión de ritmo original como una versión que hice de merengue venezolano con esa melodía, con esta canción de Paraliza. Y hay otros enlaces, así que siempre revisen la descripción. Allí dejo muchas cosas que son herramientas que ustedes pueden utilizar. Ahora sí, entrando en materia, para hacer una aproximación de esta canción con el cuatro venezolano, la dividí en 4 partes, o en varias partes que están allí en el archivo que les indico en la descripción, en los enlaces. Esas partes están de la siguiente manera, por renglones. Los primeros renglones tenemos esto, ¿no? Debes revisar bien porque recuerda que yo trabajo con el uso de la melodía principal. El tema de los acordes que se están utilizando allí, que también los indico, va a depender de cómo desarrollas la melodía. Así que te recomiendo que empieces simplemente con la melodía. Esto continúa en los otros renglones. Hago algo así como esto, que es esa pausa para luego entrar de nuevo o repetir una parte. En la tablatura lo van a encontrar de esta manera, como que sabes que el acorde que está indicado allí sería en este caso el de la menor. Viene la otra parte de la canción.
exactamente después de esto, la versión original en el piano, recuerden que el piano tiene demasiadas octavas, muchas más octavas que las que tiene el 4. En el 4 trabajaríamos una o dos si acaso. Él hace unas escalas, unos cromatismos, unas escalas donde recorre 2, 3 y 4 octavas, cosa que no se puede hacer en el 4. Simplifico y lo coloco aquí. Y seguimos a la tercera parte repitiendo esa frase inicial, ¿no? Tercera parte. Aquí sucede lo mismo. Luego de esto viene de nuevo con el piano un recorrido por varias octavas. Con el 4 apenas pude transcribirlo de la siguiente manera. Y luego vuelve otra vez. Sirve de ejercicio para la mano derecha y bueno, es una canción muy famosa que a todos puede gustar y fíjate que la puedes hacer con el 4 venezolano. Bueno, obviamente que en la transcripción, en la tablatura que está allí, espero que les sirva de guía a todos ustedes y que puedan desarrollar aún con más precisión y más cercanía a la pieza original. Vamos a tratar ahora sí de interpretarla completa para que puedan apreciarla mejor.